Bueno, muy bien. Vamos retomando las actividades y cerrando. Ya estamos... Se nos queda sin batería el Marce. Y bueno, para tratar de cerrar, la idea es tener más una charla, intercambio, con lo que pensamos es, bueno, a partir de todo lo que venimos discutiendo, más a partir de las prácticas concretas, pensar un poco los desafíos que tenemos de facultad para trabajar en territorio y pensar en particular estos dos conceptos, desarmar un poquito más estas nociones que venimos trabajando de integralidad para pensar el trabajo en territorio. Y entonces para eso, para pensar el trabajo en territorio y cuáles son los desafíos que tenemos de facultad y también cuál es la realidad de los territorios y los desafíos que nos proponen esas realidades de los territorios con las que nos vinculamos, es que invitamos a Marcelo Pérez, coordinador del Programa Integral Metropolitano, el PIM, que tenemos aquí en nuestro mismo predio. Programa integral de la universidad que viene trabajando acá en la zona hace más de 15 años ya. Y bueno, la idea es que Marcelo nos presente un poco algunas características del programa, pero sobre todo de la universidad trabajando en el territorio y conociendo y problematizando el territorio para ayudarnos también a pensar cómo nosotros desde facultad y en conjunto con el PIM y con el resto de la universidad, cómo podemos hacer una mirada de la extensión y la integralidad de la zona. Así que adelante Marcelo, y después mi idea era traer algunas reflexiones más. Muchas ya se estuvieron trabajando, entonces capaz que más justamente en lógica de ir recuperando algunas de las cosas que trabajamos en las mesas de hoy y abrir al intercambio, lo que nos dé las fuerzas a estas horas fríos y ya no tanta hambre. Así que adelante, Marcelo, muchas gracias por venir. Dale, qué loco esto, somos pocos y hay que hablar con... Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Son unos valientes, viernes de tarde hasta ahora de tolerar unos cracks. Nada, bueno, gracias a Rodrigo, al equipo, a la facultad. Y yo lo que traje para compartir son cosas muy breves del programa, pero más que el programa, algunas cosas para pensar juntos, sobre todo por dos situaciones. Una, que la facultad está en la sede nueva, que es uno de los desafíos que me imagino que estuvieron trabajando, y otra que está en un territorio que es bien diferente al territorio que estaban antes, o el barrio, y tiene características bastante peculiares y está bueno pensarlo también. Si bien la facultad veterinaria es la facultad del país, es verdad que en algún lado está y está acá. Y esta zona como de la región noreste del área metropolitana tiene particularidades, entonces también está bueno pensar en dónde uno habita también este ámbito y bueno, por ahí va un poco. El programa trabaja en toda esa zona, que es grande, que es el municipio F, es el que está ahí en el contorno más grande, y hay el puntito verde donde estamos nosotros en el PIN, que estamos al lado de ustedes, entre la ANCAP y la entrada de la facultad. Y un poco esa zona y otras, como que trabajamos en Barro Blanco y también hacia el lado de Malvin Norte, que ahí compartimos con las compañeras de ciencia y de ISEP ahora y demás. En el caso del F, que es donde concentramos más las acciones, solo para que nos hagamos una idea, viven más de 130.000 personas. O sea que solo ahí viven más que la mayoría de los departamentos del Uruguay, para pensarlo en escala. Y tiene una extensión bastante importante en términos urbanos y rurales. Y entonces en esa zona es que está inserta esta facultad, no en otra, ¿no? Estamos en un lugar bastante importante para pensarlo y para pensar sobre todo la integralidad que la estuvieron trabajando. Yo no me voy a meter mucho en esto porque no es como una matraca ya lo de pensar la integralidad, la integración de funciones, de saberes, de disciplina, pero sí me interesa el último aspecto que a veces se dice rápidamente y vaciado de contenido, que es el tema de la concepción territorial. Tener un abordaje territorial implica trascender las miradas de los temas o sectoriales y poder perfectamente ver cómo en realidad en las comunidades, en los barrios que trabajamos, los temas conviven. No hay un tema. Uno toma un tema porque es el que trabaja, el que se especializa, pero a la misma vez tenemos diferentes dificultades que pueden ir desde la salud, el trabajo, la vivienda y demás. Y un poco el territorio es el que te da la posibilidad de un abordaje un poco más integral respecto a la sociedad. Y un poco la universidad hace lo contrario, ¿no? Nos divide por facultades, por departamento, por instituto, por especialidad. Entonces,
ir a trabajar con el medio implica volver a tener algún abordaje que nos permita salir de ese esquema o esas particiones. Un poco con quienes trabajamos nosotros son con muchos actores, con muchos compartimos esos actores, como los productores, como vecinos, organizaciones, pero otros no tanto, y también ahí va a venir una invitación que tiene que ver, por ejemplo, con personas privadas de libertad. En esta zona que estamos hay 2 cárceles y va a haber una tercera. Está la cárcel de Punta Rieles, que es bastante grande, que tiene más de 600 personas privadas de libertad, varones. Al lado está la primera cárcel público-privada, la número 1, que suponía que en algún momento todos los presos cuando recién eran condenados iban ahí y después los repartían por todo el país. Y ahora se va a construir la nueva cárcel de mujeres, que hay una en Colón y se van a separar en 2, y en esta van a venir algunas mujeres y personas trans, o sea, las mujeres que no tienen hijos a cargo. Entonces, estamos hablando que también el territorio tiene una configuración muy grande de personas privadas de libertad, y ustedes saben que tristemente nuestro país es el que tiene la mayor tasa de personas privadas de libertad de América Latina, ¿no? En términos de porcentaje. Entonces, nada, también eso es una población con la que trabajamos desde el año 2011 ya en el programa. Algún momento hubo alguna intervención de veterinaria, sobre todo mucho de agronomía y de otros servicios, y nosotros seguimos trabajando ahí. Y bueno, y después algunos otros actores que también compartimos, institucionales, sociales. Y la forma de trabajo, y ahí vienen también las invitaciones a pensar juntos, son varias. Capaz que los EFIs ha sido lo que ha tomado un poco esta dinámica de curricularizar la extensión, pero no son la única. Y creemos que está bien que no sean la única y que hay muchos dispositivos para que se pueda desarrollar prácticas integrales. Entonces, algunas actividades que solían tener una forma más cercana a la enseñanza o la investigación también pueden ser, de alguna manera, elementos para poder desarrollar la extensión o las prácticas integrales, y ahí por eso hacemos énfasis en algunos de estos. Uno que por lo menos en el PIN desarrollamos bastante, y no sé cuánto se desarrolla acá, pero lo podemos hacer, son por ejemplo los cursos de educación permanente público general. El PIN, todos los cursos que hace de educación permanente, sí o sí, no son solo para graduados, o no son solo para egresados, y tienen la convivencia entre universitarios y público general. Esto ha hecho que se llene de gente ahí al lado. Por ejemplo, lo que hacemos con los talleres de plantas medicinales que explotó ahí al lado tiene esa impronta. El curso que hacemos, que empezamos el miércoles que viene, de abordaje territorial en contextos desiguales, de cartografías sociales también. Lo que hacemos con cerámica, con serigrafía, con diseño y corte de vidrio, etcétera, etcétera. Todos tienen esa matriz y está buena porque es una forma que tiene la universidad de desarrollar una propuesta educativa que es reconocible, pero que permite que otros que no han terminado la enseñanza media o que no se quieren anotar a la universidad, o no son estudiantes de la universidad, o no son egresados de la universidad, lo puedan hacer. Digo esto porque me parece que a cualquiera de los dispositivos, y tomo ese como ejemplo, lo podemos tensionar para lograr avanzar en términos de extensión y de integralidad. No hay un dispositivo. Es verdad que los EFI han sido como el dispositivo que del 2010 tomamos como excelencia, pero hay otros. Y creo que sobre todo falta uno, que ahí no está y que nos debemos, y que ustedes tienen con el plan de estudio la posibilidad de hacerlo, que son los itinerarios de formación integral. Tenemos muchas cosas digregadas. Vos haces un curso EFI en un año, al otro año no pasa nada, al cuarto vemos, y van quedando como electivas, optativas, y creo que tenemos el desafío de que efectivamente las propuestas se conecten, se articulen, y en eso si podemos acompañar desde el programa, bienvenido. Hay con otros que estamos planteando lo mismo. De hecho, ahora el 20 de agosto tenemos una actividad con la Facultad de Medicina para pensar eso en este territorio. La Facultad de Medicina persiste al PIN acá y tiene esa necesidad de pensarlo, el plan de estudio lo habilita, pero sin embargo la práctica no sucede. Entonces hay algo ahí como para pensar. Porque la idea no era aburrir, pero está en el coso. Creamos hace 2 años un visualizador de prácticas. Es decir, lo que hicimos fue todo lo que hacemos como programa con distintas facultades y servicios lo transformamos en un SIG, un sistema de información geográfica, que es un visualizador de prácticas. Ahí se ven chiquito, pero cada una de esas tienen que ver con los temáticas y los núcleos que tenemos. Y ahí están mapeados los del año 23, o sea que son proyectos, EFIs, acuerdos y demás, que se pueden ver. Yo no me voy a detener en eso, pero si alguno quiere entrar, le dejamos el link y mira y ve qué es lo que la universidad, no solo la facultad veterinaria, sino toda la facultad está haciendo en conjunto con el programa. Nos pareció que hace tiempo que es una herramienta. En algún momento la red de extensión de la universidad se propuso hacerla y no lo pudo terminar de hacer. Nosotros en el PIN lo hicimos, lo empezamos a implementar, y desde el año 21 están mapeados el trabajo de la universidad en muchas formas. Puede ser un curso, un EFI, un proyecto, etcétera, y ahí se puede ver
¿Para qué sirve esto? Si alguien de la facultad quiere ponerse a trabajar sobre un tema en un barrio, está bueno saber qué otras cosas de la universidad están sucediendo en ese barrio. Si yo tengo una idea, una motivación y no sé qué hacer, y otros están trabajando, también me puedo sumar a conocer ese proyecto. Un poco la idea es que el visualizador invite a pensar propuestas y a conocer que hay otros que lo están haciendo. Volvete nomás, Rodri. Esto no era pasar mucho. Está en la página del PIN, ahora lo vamos a subir con un micrositio específico. Estamos con esa. No, son las que hacen con el conjunto con el PIN. Si hay alguna que se quiera hacer con nosotros, se sube ahí. La idea es que haya uno que sea del conjunto de la universidad y no solo de los que se hacen con el PIN. Esa es la idea que tiene la red de extensión. Todavía no se concretó eso. Nosotros tenemos las prácticas que hacen con nosotros y que las sabemos. Y hay un compañero geógrafo en el equipo que se encarga de traducirlas en una tabla que se espacializa. Pero perfectamente, si hay alguna que hagamos juntos, se puede hacer. Por ejemplo, el EFI Soberanía Alimentaria de los Barrios, donde participa veterinaria, el PIN, el CURE, ciencias, etc. Bueno, ese está ahí. Se ubica y va a ser los lugares, los puntitos donde se desarrolla. ¿Está bien? Bien, esto no quiero meterlo más. El PIN, como cualquier unidad académica, tiene su organización. Nosotros tenemos núcleo de acumulación por temas. Algunos se vinculan más con veterinaria, otros menos. Por ejemplo, el núcleo que se llama Mundo del Trabajo, Ambiente y Organizaciones Sociales tiene más vínculo a veces con facultad veterinaria, pero también puede ser el de educación o el de territorio, comunidad y derecho colectivo. Y hay muchas líneas adentro de eso que si quieren después yo se las dejo y si a alguien le interesa conectar con nosotros o con que conectemos lo podemos charlar. No era la idea de esta conversa. Hay cosas que sí me interesan, tipo tips para mirar el barrio o el territorio o la zona donde están enclavados ustedes como facultad y que me parece que pueden ser excusas para trabajar juntos. En esto de cómo no solo aparecemos en el mapita, sino podemos hacer cosas juntos. Una cosa que es importante es algunas cosas respecto a esta zona que es urbana, rural y que ha tenido un desarrollo grande del urbano sobre lo rural. Ha perdido como su capacidad rural y ha ganado como mucho de su urbano a veces logístico y suburbano a veces por motivos residenciales, y ha cambiado bastante cuestiones vinculadas a cómo se ordena y se gestiona ese territorio. Algunas características que tiene ese territorio, que no solo ha cambiado su uso del suelo, tiene que ver con que es uno de los 3 municipios en el que estamos ahora, el F, de los 3 que tiene peores indicadores, por ejemplo, en términos de acceso a la vivienda, en términos de presencia de asentamiento, junto al A, que es el cerro, y junto al D, que es el de Casaballe, donde también está la facultad y estuvieron trabajando sobre la policlínica. Si esos 3 son los peores indicadores de Montevideo, es que son los 3 de peores indicadores del Uruguay, ¿no? Porque la mayoría de la población reside acá y por los criterios de vulnerabilidad son los que tienen más. Eso no quiere decir que en el interior no haya, pero bueno, en términos de cantidad de personas y bueno, y en términos de asentamiento, si ven, en el F casi un 15% de la gente vive en un asentamiento. Es un montón, si lo pensamos en términos de lo que es en el país. Después, otra cosa que es importante, que está en esta zona y no está en el resto de Montevideo ni en el área, es el tema del residuo sólido urbano. Esta zona tiene la usina Felipe Cardoso, la principal disposición de residuos urbanos de todo el área metropolitana de Montevideo, o al menos de Montevideo, y eso condiciona no solo que esté la usina, sino que todo el barrio y toda la lógica que se produce a través de que estén los recicladores, de que estén empresas oligopólicas que compran, que hay plantas de clasificado como la Géminis, etcétera, ¿no? La Géminis colabora a la facultad veterinaria mandando cosas, no sé. Digo, hay una cosa, una presencia muy importante, pero también hay una invisibilización de la ciudad, de que acá está eso, y a la vez que está acá eso, está dentro de una cuenca, que es la cuenca del arroyo Carrasco, y convive el tema del residuo con el principal área a preservar desde el punto de vista ecosistémico. Entonces, nada, ahí hay un tema grande para pensar juntos, que lo condiciona. Ahí pueden ver algunas de las cosas que hay, además de la usina, como la planta de clasificado que está ahí, la Gemini, pero después hay un conjunto de propuestas que desarrollamos que tienen que ver, por ejemplo, con trabajar con el residuo en su concepción a partir de un circuito limpio preclasificado que tiene varios puntos ahí, y es una posibilidad. La facultad estaba en eso, hay un proyecto de vinculación con la Géminis, pero bueno, puede ser también con los centros culturales, con las cooperativas, y hay una movida grande que estamos haciendo hace un tiempo,
y que tiene que ver con el trabajo con subcuencas. En particular acá hay una subcuenca importante que es la subcuenca de lo que se llama el arroyo de la Chacarita, que es muy importante y también ahí hay una posibilidad de trabajo conjunta en esa zona. Después les contaba yo que estaba esto de las cárceles como una cosa muy importante. Ahí ven la cárcel número 1, que es un disparate, tiene 1960 varones. Y después tenemos la cárcel número 6, que es la que trabajamos nosotros, 600. Y aquella es la cárcel proyectada para mujeres y personas trans, que se espera que haya 850. O sea, un territorio carcelario como no hay en ningún lado. Y eso se está configurando acá, muy cerquita, Punta Rieles, al sur. En las viejas zonas de viñedos, ¿no? Donde estaban los viñedos de Brusones, donde estaba toda esa zona histórica, hoy se ha transformado en un espacio carcelario, de alguna manera. Bien, lo otro que tiene que ver con esta zona donde estamos trabajando es la pérdida del uso del suelo rural productivo o sin uso, que ahí lo ven cómo descendió y cómo ha ganado lugar tanto los asentamientos como la lógica suburbana, también por sectores de ingresos altos y poder económico, ¿no? Ampliación de Zona América, la llegada a la propia facultad, el Estadio Peñarol, que implicó el cambio de uso del suelo. O sea, hay tanto desde arriba, de empresas enclaves, como desde abajo, una transformación que cambió esta zona que antiguamente era de chacras y de un conjunto de actividades rurales. Por ejemplo, en esta facultad, muy abajo, acá se sacaba mimbre, ¿no? Y entre otras actividades. Y todas esas actividades se fueron de alguna manera modificando y es importante para pensar dónde están interviniendo. Y eso hace que hoy, en toda esta zona rural, que es grande, solo quedan 28 explotaciones agropecuarias, de las cuales hay muchas familias de eso. El dato interesante de eso es que un número significativo de esas son de producción agroecológica. Entonces ahí hay un aprendizaje. Si bien hay muy pocas producción agropecuaria, hay algunos emprendimientos que son de corte agroecológico. Esto salió un proyecto que hicimos, que participaron varios compañeros, se llamaba Pedagogía a las Tierras, que se hizo con varios servicios y está como esos resultados publicados y me parece que es algo interesante, ¿no? Cómo se va perdiendo suelo, quedan pocos productores, pero igual como esos productores han optado por un sistema agroecológico y no el tradicional. Y bueno, ahí podemos ver varias cosas. En términos de desempleo, ven que el F es uno de los que tiene mayores tasas de desempleo, si bien estos datos no están actualizados. Después, en términos de asentamientos, ha sido lo que ha crecido más. En términos de industrias grandes y medianas, también hay como una contradicción, porque esta zona también tiene la zona industrial de Flor de Maroña y tiene la zona donde ha cambiado logística, ¿no? Veracierto y demás. Entonces ahí también hay un conjunto de elementos que se pueden pensar de lo ambiental, pero también de la cadena de producción vinculada a lo agroindustrial, ahí, y lo logístico y el papel que tiene. Y bueno, me parece que eso agregaba algunos datos que podían estar buenos. También hay una fuerte discusión que estamos teniendo en respecto al discurso acrítico sobre emprendedurismo, y ahí hay una plataforma que creamos en la pandemia entre los vecinos y el PIN y la universidad, que se llama Trabajando del Barrio, donde estuvo ingeniería, el Centro de Diseño Industrial y demás. Y hay todo un laburo con lo que llamamos emprendedores forzados, o gente que perdió su trabajo dependiente, era asalariado y hoy tuvo que inventar una forma de empleo, y muchas veces hay una política como de que todos somos emprendedores y un ratito a ver como que juguemos a ser emprendedores y formación. Entonces hay como una mirada crítica que de la universidad estamos haciendo, pero a la vez que acompañamos a esas personas y esos vecinos en las posibilidades de restituir alguna forma de empleo más asociativo, que es como la salida que ven posible. Y bueno, en términos de problemática, siendo bastante rápido antes que Rodrigo me diga, algunas cosas que venimos trabajando y que podríamos intensificar o trabajar y no estamos haciendo son el tema de educación, bienestar animal. Hay una demanda fuerte. De hecho, cuando la facultad se iba a mudar, ¿se acuerdan que hicimos un taller grande que coorganizamos, que fue el de, ¿no?, la facultad bien viniendo la gente, que hicimos aquel taller que hubieron unas 100 personas? Ahí quedó todavía planteada la demanda de poder trabajar con instituciones educativas. Alguna cosa se ha hecho, pero es verdad que hay muchas otras instituciones como ávidas de hacerlo: liceos, UTU, escuelas, CAIF, club de centro juvenil, etc. Y ahí hay toda una cosa que podría ser abordada. El tema de la tenencia en los animales domésticos, y en particular acá hay una demanda fuerte de los colectivos de género vinculada a la violencia entre personas y de personas con animales o trasladada de la relación esa.
Lo ha planteado el grupo La Totora, que es de gente de veterinaria, el PIN y el barrio, pero lo han planteado varios colectivos, ¿no? La Pitanga, los distintos colectivos feministas de la zona vienen planteando esto. Después, por otro lado, los temas de zoonosis, que ustedes conocen más y vienen trabajando. Y después nos interesaba los otros 4 que hacían un poco más interesante la cuestión, que tenían que ver también con los problemas ambientales y en particular una necesidad de poder investigar o indagar sobre la fauna presente en el bañado de Carrasco. Eso es una cosa que ha salido de los actores. Tenemos unos compañeros que están trabajando sobre el bañado, pero no tenemos ese aporte para ver cuál es la fauna que hoy hay y cuál es la que se ha preservado y demás. Hay como una necesidad de tener esa información en un proceso que se está discutiendo de recuperación o de valorización ecosistémica de eso. Después, la tendencia de animales en contexto de encierro. La cárcel de Punta Rieles tuvo mucho tiempo cría de distintos tipos de animales, no solo los perros, que es lo que hoy dejan, pero tuvieron conejos, aves y demás. Y está siendo un tema la cría de animales por personas privadas de libertad que comparten su lugar, viven, comen, estudian y tienen cría de animales, a veces en lugares cerrados y abiertos. Entonces hay toda una movida ahí, una posibilidad de trabajar la tenencia de animales en contexto de encierro, en cárceles. Después el tema de sistemas agroecológicos y producción animal, que esto es algo que ya hemos laburado en conjunto entre facultad y el PIN y en distintos momentos. Y después algo que se reclama constantemente más de los colectivos barriales tiene que ver con la tendencia de animales para la producción, pero sobre todo reproducción de la vida. Caballos, aves, ovinos, bovinos, que lejos de ser una cosa que parece inusual o testimonial, está muy presente sobre todo en los contextos de precariedad habitacional y hay una posibilidad de hacerlo. Hay asentamientos nuevos que por su perfil han incorporado eso, desde el Viñedo, Nueva España, en Punta Rieles. Ahora se hizo una ocupación nueva este verano que también tiene eso atrás del Viñedo. Hay distintas zonas, Villa Ferrer al norte, que fue una zona grande que se amplió con realojos de la Chacarita y de otros. Entonces hay todo un elemento fermental para pensar el tema de la tenencia de animales para la producción de la sobrevivencia, ¿no? De la reproducción de la vida. Y bueno, nada, ahí está el mapa web que preguntaba el Santi, es ese que dice mapa web, está la web del PIN y hay alguna info ahí que se puede agregar y estamos como a disposición. Muchas gracias, no sé si me... Bien, no sé, capaz que si alguien quiere preguntar, comentar. Ahí en donde nombraste ese Ferrer, digo, ¿son viviendas tipo apartamentos o son tipo chacritas? ¿En Villa Ferrer? En Villa Ferrer. En Villa Ferrer es un barrio popular que lo que tiene de nuevo es que lo que se llama el Pau 15, al norte de Leandro Gómez y al norte de Aparicio Saravia, se llenó de realojos, relocalizaciones de la Intendencia, y son casas unifamiliares de un piso o 2 pisos, hechas por el Estado, muchas, y otras hechas por el Plan de Vivienda Sindical. ¿Y tienen espacio para animales? No está previsto de las políticas, como sigue pasando, que la vivienda comparta con una unidad productiva que alberga animales, entonces la gente lo hace de hecho. No es que esté concebido que eso. Más bien seguimos en el esquema higienista de prohibir lo que después termina pasando por lo tienen al fondo del patio de la casa, a veces adentro, a las noches. Nos pasa también con los realojes de los gente que vino de Ilías Gaspar, que también tenemos realojes de Ilías Gaspar que vinieron para Flor de Maroña, sí. Y la gente tiene el caballo adentro de la casa. Le hicieron un techito para la basura, pero para el caballo no lo hicieron y la gente no deja el caballo en la vereda, ¿no? Y está conviviendo adentro, en alguno de los cuartos o en el fondo o en el galpón. Basta ir y ver cómo también del punto de vista de la construcción de esos realojes de ciudad no están albergando la posibilidad de que la casa también cumpla esa función de protección, de cuidado del animal y de unidad productiva, ¿no? Que sí, a nivel de MEVIR capaz que se discute, pero a nivel urbano, no. No, te pregunto porque yo sigo en relación con la organización San Vicente. Y la organización San Vicente fue la que apoyó el realojo de la Chacarita ahí. Y me han llamado por problemas con caballos. Sí. Por problemas digo que el caballo ha tenido algún problema, ¿no? Sí. En realidad ha sido un problema mal resuelto.
mucha gente, la isla Gaspar, muchos vinculados a la clasificación de residuos urbanos, han venido con el caballo, algunos le han dado el motocarro para cambiar y otros siguen usando el caballo como fuerza para la recolección. Y es un problema porque no está pensado. La Fundación San Vicente es contratada por el Estado para hacer el acompañamiento de los realojos, como hay otras, y realmente lo que nos plantean ellos es que el diseño que se hizo de la política pública no contempla eso. Entonces, lo que hace es esto que venimos diciendo hace 20, 30 años, 40, de que realmente no alberga el tipo de producción y reproducción de la vida, porque realmente no es solo el animal por querer tener la tenencia del animal, es porque el animal forma parte del sustento para llevar la galleta y el pan, y no está hecho, no se hizo en Villaferré, en ese no se hizo. Pero ahí la fundación no tuvo incidencia en la decisión del tipo de tipología de vivienda. Yo lo sé porque, yo estoy en contacto con ellos. Sí, está bueno, uno de los que está es un compañero que era de la unidad de extensión de ciencia en su momento, que es Federico Hoffman, trabajando en ese reloj. Y la otra pregunta que te iba a hacer es si tienen alguna relación con la escuela hogar del INAU, el espacio Estación Esperanza, en el kilómetro 21.800 al final del camino del INAME. Sí, hemos tenido mucho tiempo en diferentes momentos. Ahora hay unos proyectos estudiantiles de extensión, hablando de dispositivos, uno que se llama Pim Pum Pam, le gusta usarme nuestro nombre para jugar con eso, y son unas compañeras que están trabajando sobre huerta en el Estación Esperanza, y van a hacer algunas intervenciones en el predio nuestro del PIN con las medicinales. Hay un taller que van a coordinar ellos. Y ahora hay un proyecto de Facultad de Psicología que ganó el llamado concursable de desarrollo, que es de acompañamiento a hermanos de personas con discapacidad, y la idea es también ver cómo entra Esperanza, que tienen discapacidad, pero en una condición rara, porque son mayores de edad, pero depende del INAL lugar, es como un agujero negro del Estado. Son discapacitados intelectuales. Sí, intelectuales, pero son adultos, no son niños. Crecieron ahí, digamos, cuando ellos llegaron al espacio, yo trabajé 2 años ahí con ese espacio. Sí. Cuando ellos llegaron al espacio eran niños. Sí. Y ahora, no sé, capaz que alguno tiene 30 años. 50 y pico, porque cuando yo dejé, que fue en el 2014, ahí tenían... Perfecto. Tenían 30 y pico, 40. La respuesta concreta es que sí, sobre todo a través de proyectos estudiantiles liderados por estudiantes que se organizaron y presentaron una experiencia. En algunos casos los compañeros docentes del PIN son orientadores de ese proyecto, en otros tienen un orientador de la disciplina. ¿Estaba por ahí, Esther? No. Elima. Sí, es una pregunta bastante concreta, pero capaz que no tiene una respuesta corta. Pues a nosotros nos convocan territorios, a la mayoría de nosotros que estamos laburando en territorios urbanos, que son complicados, ¿no? Por ponerle un nombre. Sí. Y lo que te quería preguntar es, bueno, que hemos tenido algún intercambio en la cantina, así muy a la pasada, pero en este espacio capaz que está bueno compartir. A mí me da curiosidad qué perspectiva tenés vos y qué perspectiva tiene el PIM y cómo trabaja cuando el territorio se complica, ¿no? Cuando sucede algo que o expulsa o genera la amenaza de abandonar ese territorio o se pierden las referencias que permiten entrar a los territorios, ¿cómo hacemos, no? Porque cuando surgen estos eventos, a veces estamos tentados de abandonar o no encontramos las formas de volver a rearticular o encontrar otras fuerzas del territorio como para permanecer ahí. Me parece que es interesante pensarlo. Clarísimo. Además, este año nos pasó un episodio a nosotros y no nos había pasado, que fue que en el marco UNEFI, una salida de campo en Bella Italia, a un equipo docente nuestro, por suerte estaban los nuestros y unos estudiantes de CEFI, los robaron de día en una plaza. Y eso nos llevó a repreguntar muchas cosas y la llevamos incluso, lo miro a Garay porque es el delegado de la FEU, a la Comisión Sectorial de Extensión, a discutir esto en el ámbito de la política universitaria, ¿no? De qué pasa con aquellos territorios donde de alguna manera los universitarios vivimos una situación de inseguridad o lo que sea. La primera, 2 o 3 respuestas, no por tener la respuesta final. Una es que todos estamos de acuerdo que no es yéndonos de esos barrios, replegándonos, que vamos a
a solucionar nada, al contrario, hay que trabajar sobre el episodio, contener, cuidar a los compañeros y compañeras, y capaz que ahí hay que prestar atención a pensar que hay barrios que capaz que en un momento transitamos de una manera, que hay que transitarlos de otra, pero nunca replegarse, que es precisamente lo que hace que esos barrios estén de esa manera, ¿no? El repliegue de todo el mundo, del Estado, de la política, de todos. Eso por un lado. Y después, respecto a eso, sí lo que establecimos es que hay que pensar otras estrategias con el barrio y los actores para ver cómo circulamos de esa manera. Nosotros solemos, en ese tipo de cosas como la que nos pasó, que no es habitual, que tenía que ver con una recorrida más grande, que eran bastante, que no es lo que solemos hacer, estar con referentes de ese territorio y demás. Incluso estando con referentes puede suceder, entonces también hay que pensar a qué horas y en qué lugares se puede circular. Entonces, nada, nos fue un llamado de atención para repensar las estrategias. Después también estuvo una parte ingenua de los docentes que pensaron que en esa plaza y en ese barrio a esa hora no pasaba nada, y cuando hablaron después con actores de la zona dijeron justo a esa hora y en ese lugar sí hay. Entonces me parece que está como la advertencia de maximizar o darle un poco más de atención a la previa, ¿no? A la previa con los estudiantes para las reacciones que puedan tener y los docentes ante un hecho que a nadie le gusta. ¿Qué hacemos cuando sucede y qué hacemos después que sucede? Me parece que es eso. Y eso no nos vacuna de nada, pero de alguna manera nos permite. Está hablado además generar una comisión en el ámbito de la sectorial donde queremos que esté el APEX, que esté el PIN y otros que se quieren integrar para armar una especie de guía. No nos gusta la idea de protocolo, porque eso implica ir a lugares que a veces pueden terminar cayendo en dejarnos medios quietos, pero sí de orientación, es decir, reconocer que además los estudiantes y los docentes que tenemos no todos tienen, para llamarlo de forma elegante, las mismas habilidades sociales para andar por los barrios. Y eso también hay que decirlo. Los estudiantes que tenemos muchas veces nunca salieron de los barrios y los barrios de los que ellos proceden son muy distintos a los que van a trabajar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahí los docentes somos los principales responsables de eso. Pero también tenemos compañeros docentes que se arriman a extensión y también les pasa lo mismo que a los estudiantes. No es un tema de estudiante docente, es, como se dice popularmente, tienen menos barrio, menos calle, y no está mal y bien. Es el hecho de cómo llegan y está bueno que se arrimen. Entonces, pero hay que acompañar eso. Entonces, hay un elemento formativo, hacerlo, hay un elemento de la planificación, ajustar, y hay un elemento a repensar las estrategias con los propios actores locales. Por ahí va. Se armó ese grupo pretendiendo hacer algo más de política universitaria más general, pero en el PIN por lo menos estamos pensando así, de cómo le damos más corte y más atención a eso, que creo que hasta ahora en 15 años no nos había sucedido, entonces estábamos como tranquilos, íbamos por los barrios y sabíamos qué era. Y lo otro que es importante, que me parece que no lo hicimos el año pasado con algo mucho más duro que nos metimos en lugares, que fue el proyecto que hicimos sobre hambre en los liceos, hambre en la adolescente, que salió en prensa y todo, de inseguridad alimentaria, fue la identificación que éramos de la universidad. En algún momento vos le mirás y decís, ¿qué vos andás con un cartel de la Audelar o lo que sea? Y hicimos unos chalecos y eso nos sirvió, porque estábamos haciendo encuestas en barrios muy jodidos y preguntando sobre cosas muy jodidas, ¿no? El hambre que había en la barra de Bellital y Punta Rieles, que fue una denuncia que hicieron los docentes, los profesores y demás, de situaciones de desmayo, y realmente muchos de los barrios que estuvimos, tener esa boludez y que vieran que no éramos, porque saben que no somos de ahí, todo el mundo sabe que no somos de ahí, que vieran que no somos milico, que no estamos yendo ahí, que vieran que no somos de alguna manera que le venimos a vender nada ni otra cosa, al menos dijo, bueno, son de esto, y te preguntaban o sabían y nos sirvió. Digo esto porque nosotros acá solemos no ponernos eso, nos parece como una cosa de rechazo, ¿no? Meterte algo que te identifique, ponerte un chaleco, una identificación. Nos sirvió, no sé si es lo que hay que hacer. Lo que sé que en esa situación nos sirvió y en algunos barrios que entramos, como el asentamiento de Lipuza, o los tanques, o unos que fuimos a Piedras Blancas, nos pasó, incluso en uno hubo una balacera muy cerca, y como nos vieron que estábamos con los chalecos, nos vinieron a decir los vecinos, che, achiquen acá y no vayan para allá, que estaba picando. Entonces eso sirvió porque no nos conocíamos a todos nos conocíamos, 130.000 personas que viven en el barrio no nos conocen. Entonces, nada, creo que hay que, esto que estoy diciendo como más anecdótico, me parece que hay que ponerlo como orientaciones, ¿no? Es decir, si alguien nuevo de veterinaria quiere hacer una práctica y va a ir a un barrio que no conoce y demás, ¿qué cosas deberían ser previas para que suceda eso? No sé. No sé si te respondí, más, pero por ahí. No, arrugar no. El repliegue no, porque tiene dos aspectos. Uno es que nos perdemos esa posibilidad de formación. Nos perdemos la posibilidad de aportar socialmente. Pero tercero, ¿cuál es la señal? Que la universidad pública
reproduce lo que hacen otros que son los que generan las condiciones para que eso suceda. Entonces, eso no debería estar como las sanciones. Sé que instintivamente sí. De hecho, muchos estudiantes, nosotros dijimos, no va a venir ningún estudiante. Esta fue nuestra... Pues después, ¿qué pasó? Porque a algunos le robaron los celulares, o uno tenía una tablet, no sé qué, que eso tampoco hay que decirle, ¿no? Con la computadora no se va a hacer recorrida del barrio. Con tablet, ¿no? Está en la tapa del libro, pero no está en la tapa del libro. Hay que explicitar lo que antes no había que explicitar, y eso también es un aprendizaje. Pero buscamos la estrategia, es decir, che, ¿qué cosas hay que decir? ¿Qué cosas hay que explicitar que no explicitábamos? Vestimenta, cosas de llevar, algo de eso. No vamos a dejar de ser los que venimos de externos, pero por lo menos vamos de otra manera, no vamos como angelitos, angelitas. Entonces, nada, eso hay que hacerlo. Por suerte se activó a nivel de la universidad que pudimos hacer una gestión en bienestar universitario y le dieron beca lacto a algunos estudiantes que se le habían robado la tablet o el celular, porque muchos estudiantes, ustedes saben, cuando se conectan al Zoom se conectan por celular, no tienen ni una laptop ni una compu. Entonces, que le hayan robado el celular, le robaron también una herramienta. Entonces conseguí bienestar, que le dieran beca lacto, si tenía boco. Fueron como reacciones y estrategias que aprendimos por una circunstancia que nunca nos había sucedido. Entonces ahora tenemos que incorporarlo como parte de la tarea, de pensar la extensión. Sobre el policía, el botón, el coso, es difícil que se genere un vínculo de confianza y de trabajo si está mediado por un policía. Lo mismo nos pasa dentro de la cárcel, que es todo policía, una institución total. Nosotros no trabajamos con los policías al lado. Los policías cuidan el predio y adentro de la cárcel trabajamos con los operadores penitenciarios, que son civiles que están para el proceso formativo de las personas privadas de libertad. Cambia el vínculo, más allá de lo que considere, porque el policía puede ser bueno o malo, no lo conocemos a previa, pero no sabemos. Entonces, entrar con la policía no es una forma de poder trabajar de esa forma que queremos crear un vínculo, que el centro esté en la temática y no en la observación de que me están mirando, ¿se entiende? Hay como una cosa así. Lo que no quiere decir es que si nos fueron a robar, salimos con los estudiantes y fuimos a la comisaría y denunciamos la cosa. Son dos cosas distintas. Y los gurises vieron y le dijimos, no sé, ¿qué hacen ustedes si los roban en su barrio? Y algunos dijeron, bueno, yo no voy nada porque no creo, y otros dijeron, sí, yo voy a denunciar. Y bueno, hagan lo que harían. No es un espacio distinto de la vida la universidad. Lo que sí, como estamos en un marco educativo, lo tenemos que discutir, explicitar, evaluar esto que si vos es una acción, no es una acción, porque nada, pero nos parece que no es muy bueno para la cosa que la actividad esté mediada porque esté la policía para poder hacerlo, porque más bien condiciona la actividad y no la deja desarrollar de forma... Sí. Perdón. Ahora sí. Nada, una puntualización en cuanto a esto último que estábamos hablando, porque además lo conversamos. Tuvimos una reunión especial con Marcelo por esto mismo, del tema de bueno, qué iba a pasar después de esta situación, ¿no? con el robo. Y fue una cosa que yo le dije a Marcelo: van a pedir milico a lo bobo. Porque además lo dije. Porque también es esa la conceptualización que tenemos, ¿no? del criminal, entre comillas, que se soluciona ir con la policía. Y yo, que vengo de una facultad que está mediada por la inseguridad, como es Facultad de Ciencias, te puedo decir o puedo explicitar a quien quiera que no es la solución tampoco. Porque vos tenés la policía en Facultad de Ciencias y salís a la puerta de Facultad de Ciencias, y si no, les convido que pregunten y te roban enseguida. Y por más de que esté la facultad rondando la policía rondando la facultad, no es la solución. Porque además eso genera a nivel social, y sobre todo de esos barrios que ven o vemos, porque yo también pertenecí en algún momento a esos barrios, ¿no? A la policía como un agente
de distorsión, ¿no? Del orden que ya culturalmente está establecido, ¿no? Es ponerte, entre comillas, y no tanto entre comillas, del lado del enemigo. O sea, hay una especie de repudio, no solo a la policía, sino a quien va con la policía. Entonces, nada, yo cuando hablé de esto con Marcelo le dije, no, si dan ese reclamo no al lugar. Por un hecho de que tampoco creo que sea la idea de nosotros como extensionistas o participando de la extensión, generar esa brecha que después es insalvable. Porque esa brecha después, cuando está la fuerza y está la violencia de parte de las dos partes, es complicado. Es complicado salvarla. Es complicado aproximarte después de que fuiste con ese con ese agente distorsionador del orden. Ese agente que va y te molesta en la plaza. Porque eso es lo que ven ellos. Eso es lo que ven ellos. Ellos no ven que la policía va a mediar en asuntos. Ellos lo que ven es que el milico viene y te rompe la bola cuando vos estás en la plaza, porque también hacen eso. O sea, vienen y te confiscan la marihuana porque estás fumando marihuana, te confiscan esto, te confiscan lo otro. Más allá de que, y no estoy diciendo que esté bien el hecho delictivo o no, sino estoy diciendo que es una distancia que después de crearla me parece que es muy difícil de salvarla, muy difícil de aproximarnos de vuelta con la misma endereza y con la misma visión que van a tener de nosotros. Me parece que a veces nos olvidamos que somos parte del Estado, y aunque nos duela decirlo, somos parte del Estado. A pesar de que somos un ente autónomo, somos parte del Estado. Entonces, reforzar esa visión que tienen de la intervención por la violencia, de la intervención por la fuerza. No sé, es una visión muy personal y muy, muy abstracta, pero no, si aporta, bienvenido. No, respecto a eso, digo, lo que nosotros, no sé ahora cómo está, digo, pero hasta el 2019, que yo estuve en la policlínica, lo que... No, no, pero las redes barriales, digo, o en algunos momentos en algunas zonas entrar con los vecinos. Y eso lo teníamos como una política. Si no había un vecino que nos acompañara a tal lugar, no íbamos. Y cuando el vecino o esos vecinos pedían que fuéramos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién va a acompañarnos? Digo, para mí es la solución y estoy de acuerdo con él de que llevar a la policía no es lo correcto, ¿no? Digo, yo sufrí ahí, digo, hace muchos años, fue en el 2006, a mí me fracturaron un brazo. Digo, saliendo de la policlínica, a la vuelta de la policlínica, me tiraron y terminé con un brazo quebrado. Y después lo que pasó fue que cuando volví, después de estar 45 días enyesada y con 6 meses de recuperación porque hice una tendinitis de hombro, estaban todas las vecinas que alguna me acompañaba, yo terminaba tarde en la noche, me acompañaba a la parada. Y eso fue por meses. Y a los compañeros que quedaron supliéndome, siempre había un vecino o una vecina que estaba ahí vigilando, ¿no? Que se asomaba ahí, no sé qué. Digo, y es la forma. La forma es buscar el relacionamiento con el barrio y que el barrio te ampare. Utilizo pronombres femeninos. ¿No? Ah, ya tenés. Está roto igual. No, que ahora hablábamos con Gaby, que creo que, yo no sé si no, sí, ojo con esto de lo que viene pasando. Para mí fue como estábamos mal acostumbrados a trabajar en territorios en donde no nos pasaba nada. Y creo que la otra vez Maxi lo tiró en una reunión nuestra de
voy, ¿qué pasa a ustedes que están trabajando en territorios urbanos si les pasa esto? Y fue como, ajá, ¿qué pasa? A ver, en Casaballe nosotros venimos zafando porque los que hace una cuestión de hace un par de años robaron a unos funcionarios de acá están en cana. Y lo tenemos bien claro, que estamos zafando por eso. O sea, es cuestión de tiempo a que se trascienda, se pasen algunas barreras y que nos pueda pasar una situación. Y ahí es complejo, porque también vos vas con estudiantes y estudiantes que están como aprendiendo cosas. Entonces es como, creo que nos invita a pensar cosas y a cuidar cosas y a tener elementos que antes capaz que no los teníamos presentes. Creo que por ahí. Yo no sé si sí o no. Nosotros cuando íbamos a la Bombonera, en Malvin Norte, ellos mismos nos cuidaban, los mismos vecinos, y ahí sí no podías entrar con la policía porque ellos mismos eran constantemente reprimidos y aislados por la policía, en ese barrio, en ese asentamiento. No puedo llevar eso a todos los territorios, no sé cómo son los vínculos con la policía en otros territorios, ¿no? Pero creo que es esto es una invitación a pensar un poco más en algunas cuestiones que yo qué sé, yo no estaba acostumbrada a pensar. Entonces creo que está bueno empezar como a colocarlo. Creo que no hay una receta y creo que hay como que empezar como a construir algunas cuestiones de cuidado. Porque, tía, pasó la pandemia y esas redes se rompieron. Y eso también lo estamos viendo en los barrios. O sea, se rompieron redes, se rompieron pila de cosas que hacen que hoy hay instalado otras cuestiones que hay que empezar a entenderlas, que hay que empezar a comprenderlas, hay que empezar a leerlas. Y creo que también nos está pasando esto de que estamos en ese proceso de reconstrucción de espacios y de redes que antes, que pasó una pandemia que hizo mierda pila de cosas y que destrozó vínculos, que destrozó cuestiones de cuidado. Entonces creo que estamos en ese camino. Para mí está bueno que salga este tema porque es un tema que nunca sale y que hay que empezar como a hablarlo, a pensarlo, a analizarlo y tal, por ahí. Un aprendizaje solo, primero, reafirmo de que hay que hablarlo. Segundo, debo decir que pensamos que no iban a venir casi estudiantes y vinieron casi todos. O sea, y lo que también hicimos, para no negarlo, es ponerlo en la clase, se transformó en poder hablar de eso, porque había sucedido. Lo que no podíamos hacer es negarlo y darle un espacio y además acompañarlos entre que pasó el hecho y que vino la próxima clase y todo eso. Y me parece que es eso. Entonces, claramente, antes de planificar la actividad, realizada la actividad, si pasó un evento y después es parte de eso y hay que darle un lugar y eso. Por suerte los gurises pudieron hablarlo y después de la bronca que nos pasa a cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia, porque no es la de esta, porque nos puede pasar en cualquier circunstancia, no en una acción, digámosle, universitaria, se pudo hablar y se procesó y creo que fue de maduración y creo que esos gurises que vieron esa experiencia en su vida general, pero en su vida universitaria van a tener otra actitud sobre eso. Digo esto porque me parece que tenemos que sacar el saldo pedagógico también de lo que nos pasó. Y no es el de replegarnos, no sé esto, y plantearnos preguntas y tratar de contestarlas colectivamente. Nosotros los docentes no teníamos toda la respuesta, lo que sí sabíamos que había que hablarlo. Y eso es lo primero que uno tiene que plantearlo y también que lo tiene que trasladar a otros ámbitos que no son los que les pasaron. No era un problema del PIN, ni de la Facultad de Humanidades con la que le estábamos haciendo el SGFI, no era un problema de extensión, es un problema de la institución. Pero sí sabemos lo que han hecho mal otros respecto al mismo tema. Y hay derivas que son mercantilizadoras de esa situación. Digo esto porque en Argentina, por ejemplo, se instaló generalizado que hay la necesidad de tener como seguros. Y al final se hizo un negocio de la salida de campo, de la extensión. Si tenés que tener un seguro para poder ir al terminal en el medio, eso implica que la educación pública está subsidiando a una empresa X para que le des ese seguro para cosas, pero el seguro no te garantiza que no te va a pasar. En todo caso, de que si te afanan una tablet, capaz que te devuelvan una parte de la tablet, pero no. ¿Se entiende? Es como medio complejo. Digo esto porque a veces las derivas son estas, ¿no? No voy mal al barrio, voy con actores que generan más rechazo en el barrio que lo que me habilitan y por ende me inhabilitan a seguir trabajando. O le busco una beta que se termina mercantilizando algo que no se supone que no es para eso, ¿no? Que es para trabajar con aquellos que están con que queremos trabajar, no sé. Nada, digo esto porque también hay que aprender de lo que en otros lados se resolvió de otra manera que no estuvo buena. No sé, y no se resolvió. Lo único que hicieron es que generaron un negocio donde no lo había. Nada, eso.
No sé si había otra pregunta o comentario, porque Lima tiró una potente. No, estuviste bien. No, Hay que hablarlo. Isma, me salvaste tener que hacer una presentación porque ahora me ahorraste toda la presentación, pero en realidad me parece que este tema, obviamente es un tema que creo que así como al Canal 4, a nosotros también nos motiva a ir metiéndonos porque nos abre un montón de preguntas y un montón de cosas que no tenemos respuesta. Lo que me parece que más allá de este hecho concreto, hay una cosa que es más genérica, que es cuando nosotros generamos prácticas educativas en contextos que no controlamos, nos suceden cosas que no controlamos y para algunas estamos preparados, para otros no, pero en algunos contextos que son propios de este barrio, pero de otros, cuando la universidad trabaja en contextos de emergencia, una emergencia de una inundación, también tenemos que ir preparados a que van a suceder cosas que no vamos a controlar. Y son este tipo de cosas que en el marco de la extensión y del trabajo en territorio están presentes en el día a día. Me parece que es algo que nos implica también a nosotros, particularmente a nosotros como docentes responsables de ese proceso, de salir de ciertos espacios más de comodidad, porque obviamente estando acá podemos hablar un montón de cosas, pero no nos implica tener que quemarnos la cabeza hasta resolver. Eso sucede cuando vamos a territorio, cuando vamos a campo, cuando tenemos que pensar qué estrategia llevamos adelante para sostener igual procesos que queremos sostener en condiciones que no controlamos. Entonces me parece que esa es una cosa, y me parece que hay dentro de las cosas que me había notado ahí en la presentación, hay algunos desafíos que tenemos que fueron surgiendo en toda la jornada. Que estamos hablando, que es un desafío muy grande, que involucra a uno de los objetos centrales del proceso de extensión, que es a las personas con las que vamos a trabajar en el territorio. Estamos en una coyuntura de gran dificultad en las construcciones de redes en los territorios, o de desarmado de redes en los territorios, de nuevo repliegue del Estado de muchos territorios y avance de otras lógicas, ¿no? Esto del narcotráfico, la violencia, que eso es un contexto bastante genérico y no solo de estos barrios, de un montón. Y ese es parte de los desafíos que tenemos, pero además de gran debilidad de la organización social. No es lo mismo lo que era la organización social a nivel urbano, pero también a nivel rural. Hoy en día las organizaciones de productores familiares están mucho más desorganizadas, más debilitadas que hace 10 años. Y eso, para trabajar en extensión, es un desafío, una dificultad, y nos implica a nosotros también pensar cómo reorganizamos nuestras estrategias. Hace 10 años, la experiencia que presentaba Noé con alguna sociedad de fomento, con algún colectivo, pululaban los colectivos de productores familiares con proyectos, con técnicos atrás. Hoy en día cada vez son menos, están cada vez más debilitados, y eso también nos genera desafío. Y lo mismo que hablamos hoy, lo mismo nos pasa a nosotros a la interna de la universidad y a nivel de los estudiantes. Durante toda la jornada también estamos hablando, todo esto no sucede si no hay estudiantes, y sucede mejor si esos estudiantes son los que tironean, empujan, pero estamos en un momento de debilidad también de eso, por mucha coyuntura. Hablaban en nuestro caso la pandemia tuvo mucho que ver, la mudanza tuvo mucho que ver, pero ya veníamos de una dificultad organizativa muy grande, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son coyunturas que se nos abren como desafío. Me parece que lo que no pueden hacer, porque esto lo hemos visto a lo largo de la historia también, quienes venimos trabajando en extensión desde hace tiempo. Estos son fluctuaciones que lo que nos hacen es tener que decir, bueno, ¿cómo organizamos la fuerza para seguir proponiendo cosas de este tipo? Que lo que sí hemos visto en esta jornada es que son diferenciales en los procesos formativos de los estudiantes, en el desarrollo de nuestras actividades como docentes y en el impacto que tenemos en la gente de los barrios, de los territorios con los que trabajamos. Estaba pensando ahí que es fundamental, pero me quiero saltar del otro lado solo por un breve, ¿no? Para dar un mensaje timita, pero digo, nosotros tenemos 1000 estudiantes por año. Esta experiencia que nos pasó una vez y hay que atenderla como es. Pero digo, los otros 950 estudiantes no les pasa nada y no nos pasa nada. Entonces no estamos en Kosovo, lo que quiero decir, por suerte.
y hay condiciones para poder trabajar y eso hay que valorarlo. Lo que hay que atender que estás en otro momento y que hay barrios que han mudado y se han mudado muchas cosas de eso y que la universidad esté también es una posibilidad para que los que están en esos barrios también puedan seguir peleando por los derechos que tienen vulnerados, porque en realidad lo que estamos trabajando son en contextos donde muchas veces están vulnerados, sean rurales o urbanos, y eso me parece que es importante. Y lo que sí me parece que hay que atender son dos cosas. Uno es lo que estamos aportando, la pregunta sobre efectivamente lo que estamos aportando con nuestra presencia a esos barrios, a esos sujetos. Esa pregunta es fundamental. ¿Estamos colaborando a transformar algo en la realidad o estamos cumpliendo con un ritual de ir? Digo, porque esto es una decisión, una discusión clave. Si aportamos y si el barrio entiende de que lo que nosotros estamos haciendo se apropia. Porque que te acompañen o no, o que te den o no, tiene que ver con el vínculo que generás y el sentido que se da eso. Y por otro lado, los estudiantes que tenemos, me parece que a veces uno está pensando en tipos de estudiantes y lo que sí me parece que hay que trabajar es más con la trayectoria y con los miedos que tienen algunos estudiantes. No con esos del caso, pero con otros nos pasó incluso de disciplinas que uno no esperaría que estuvieran más alejadas, que dijeron, me encantaría, profe, ir al barrio, pero me da miedo. Y estudiantes que nunca habían salido. Entonces, eso no estábamos tampoco acostumbrados a que alguien nos dijera, vos me da miedo. Estudio psicología y me da miedo ir a trabajar con un otro. ¿Y cómo vas a hacer con tu profesión si te da miedo el encuentro con el otro? Pero esa es la situación que llega. Entonces que también hay que entender y hablar y estar más cerca de cuáles son los estudiantes que tenemos hoy. No los que tuvimos hace 10 años, no los que fuimos nosotros. No sé, me parece que ahí hay algo importante, esto que decís, Rodrigo, de cómo pensamos los desafíos ahora que tienen que ver con el territorio, los barrios, pero también los que tenemos a la interna de la comunidad universitaria. No sé, yo no sé cuántos estudiantes hoy participan de experiencia de atención en veterinaria. Sería una buena pregunta. ¿Y qué, no sé si los estudiantes qué idea tienen, capaz que del departamento de enseñanza lo están haciendo, o de extensión, qué idea tienen sobre lo que implicaría para ellos ponerse en una situación de ir a trabajar con un otro de modo de extensión, no como futuro profesional, de ir a trabajar en un ámbito que no está arreglado, porque hay algo que tiene la extensión y que no está arreglada, en el sentido de que no es que abro el boliche, el consultorio y te atiendo el animal. Acaba el coso. Y eso se da en el barrio, en la sociedad de fomento o la cárcel. Entonces, nada, eso. Me parece que está bueno también capaz que buscar un poco más. Creo que esa pregunta también la tenemos que hacer. ¿Cuáles son las motivaciones y los lugares donde parten los gurises? Claramente que esta pregunta la haces en un contexto de masividad y esta es un curso respondiéndola, pero claramente alguna cosa hay que generar en eso. No sé, hay dispositivos, las tutorías entre pares, hay posibilidad de hacer algunos diagnósticos, hay posibilidad de tener encuentros. Tenemos una situación que por un lado es desventajosa, es que están entrando más estudiantes, pero en tendencia vamos a tener menos, porque tenemos menos niños, vamos a tener menos jóvenes. Lo que le está pasando a la escuela nos va a pasar a nosotros en 6, 7 años, que vamos a tener menos matrícula universitaria, porque van a haber menos adolescentes en condiciones de hacerlo. Entonces vamos a tener que pensar en cursos más chicos, que podamos trabajar en más profundidad con los gurises. No sé, digo que para que nos vayamos adelantando a algo que mudó. Ya no es como lo pensábamos unos años. Bueno, aplausos.